Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? ¿De frío? Buenas tardes, Inge. Hace mucho frío. Sí, a mí también hace mucho frío en mi zona igual. Pero vamos adelante. Ups. Bien. Ya. Capítulo nuevo. Último capítulo de este semestre. ¿No? Con esto cerramos el semestre. Y a ver, vamos a compartir. Bien. Ya pueden ver la pantalla compartida. Sí, ingeniero. Muy bien. Pues vamos a ingresar en nuestro último capítulo. Entonces, como es habitual, vamos a hacer una revisión bastante rápida de todo este contenido que aparece acá en este capítulo último, que por cierto no es amplio, ¿no? Inclusive aquí las páginas nos dicen 48, que es relativamente corto, ¿no? Entonces, considero que por el tiempo que tenemos, pues lo vamos a abarcar rápidamente. Aunque me acabo de enterar que mañana había sido un feriado, ¿no, jóvenes? No estaba contando con ese feriado. Sí, ingeniero. Pero, bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es avanzar hasta donde lleguemos. La fecha del examen no se mueve. Vamos a mantener igual, ¿no? Y vamos a hacer la evaluación hasta donde se llegue, pues no hay de otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar. Muy bien, el último capítulo, pues, es el correspondiente a la compactación, ¿no? Entonces, la compactación es un término que se utiliza, pues, cuando nos vamos a realizar una mejora al terreno, ¿no? Es un método en realidad. Compactación es un método que utilizamos en la ingeniería geotécnica a objeto de mejorar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, ¿no? Entonces, es decir, si yo tengo, por ejemplo, un material que tiene unas bajas características en estado natural, pues yo puedo aplicar un método de compactación en ese material y estoy seguro que voy a mejorar las propiedades de dicho material, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos entender de manera general por el término de compactación, ¿ya? Por otro lado, pues este método es ampliamente utilizado en proyectos viales, sobre todo, donde se realizan la conformación de capas subbase, capas bases, o inclusive la conformación de terraplenes, etcétera, ¿no? O sea, donde estamos nosotros trabajando en ese tipo de proyectos, pues mediante el método de compactación lo que vamos a hacer es, pues, controlar a qué condición nosotros vamos a llegar en esos puntos, ¿no? En ese trabajo, en qué condiciones vamos a llegar. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá en este capítulo. Vamos a ver un poco de cuál es el concepto que está por detrás para realizar este proceso de compactación. Vamos a empezar a ver algunos puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice acá, hay harta teoría que uno debería de darle una leída en realidad a toda esta parte para empezar a ver y entender lo que es el proceso de compactación, ¿no? Aquí ya nos dice alguna información, ¿ya?
compactación básicamente está relacionado con el incremento de la densidad a partir de la aplicación de medios mecánicos. Eso es lo que nos dice. Entonces nosotros vamos a ver en este capítulo justamente eso, ¿no? Cómo incrementa la densidad del material cuando se le aplica una cierta energía mecánica, ¿no? Entonces, claro que hay muchos métodos más, por eso aquí se menciona teóricamente el método de precarga, drenajes, etcétera, ¿no? Entonces, pero nosotros no vamos a ver todo aquello, no nos concentramos simplemente en la compactación, ¿no? Pues aquí nos indica algunas de sus ventajas, las principales ventajas que se producen cuando hacemos la compactación. Miren, acá en el primer punto aparece pues la reducción o prevención de los asentamientos perjudiciales, ¿no? Entonces evitamos asentamientos o deformaciones excesivas en el material, ¿no? Haciendo uso del método de compactación. Y aumento de la resistencia del suelo o el mejoramiento de la estabilidad de los taludes principalmente, ¿no? Entonces, lo que debemos entender es esto, ¿no? Que incrementa la resistencia. Reduce la posibilidad de expansión y de contracción del suelo. Entonces, estamos relacionando pues los vacíos, se pueden controlar los espacios vacíos del suelo, ¿no? Impide daños que puedan producirse en heladas, por ejemplo, bueno, en zonas donde hace mucho frío, por ejemplo, no sé, en este caso toda la parte del occidente seguramente en nuestro país, ¿no? Que debería de controlarse aquello. Reduce el escurrimiento del agua, o sea, reduce la permeabilidad del agua, por tanto, para evitar que el agua ingrese en el terreno, ¿no? Entonces, son entre los más importantes pues las ventajas que se mencionan acá. Por otro lado, pues debemos ver el concepto, ¿no? El concepto de compactación está relacionado principalmente con 4 variables principales, que son la densidad del material, el contenido de humedad del material, el esfuerzo o la energía de compactación que se va a aplicar y finalmente el tipo de suelo en el que se está realizando la compactación. Estos son 4 factores o 4 variables principales de la compactación. Ese es el concepto. Sin embargo, el mismo concepto puede ser descrito con ayuda de esta gráfica bastante utilizada, ¿no? En el medio, bastante utilizada por profesionales igual, que nos describe en realidad pues ese efecto que se genera en incrementos de peso unitario en este caso, ¿no? Desde una condición inicial, dice, se puede generar unos incrementos hasta llegar a un punto máximo, ¿no? El poco es infinito. Dice, en un cierto punto máximo se va a tener unos valores de peso unitario máximos posibles para cada material. Eso significa que las curvas que estamos viendo acá, pues van a ser diferentes para cada tipo de material, ¿no? Pero vemos que en este concepto el principal factor es el agua, ¿no? Miren, aquí es el agua, donde nos dice, pues, si yo incremento agua durante el proceso de compactación, pues voy a ir ganando de mejor manera, pero si agrego demasiada agua, pues más bien me mide que voy a estar ya reduciendo la densidad de los materiales. Bueno, esta gráfica y este concepto me lleva a la conclusión de que cuando hablo de compactación, pues lo que debo pensar e imaginar rápidamente es de que estoy mejorando el peso unitario, en otras palabras, del material. Eso estoy haciendo. Aplico compactación, incremento el peso unitario del material, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco de análisis en relación a cómo voy a definir o cómo voy a determinar en realidad pues los incrementos, ¿no? En función al contenido de humedad. Y bueno, aquí está toda su explicación respecto a esta gráfica. Uno debe venir a agarrar y hacer la revisión de todo esto, ¿no? Revisada, por ejemplo, los conceptos básicos de la compactación, pues no queda otra que pasar a ensayos de laboratorio, ¿no? Y ver cómo se los realiza esta prueba pues en laboratorio, ¿no? Entonces aquí vemos la descripción de ese procedimiento en laboratorio.
cómo se obtiene la curva de compactación, ¿no? Miren, aquí vamos a ver la variabilidad de las curvas de compactación, las distintas formas, ¿no? Luego vamos a anotar algunos factores que afectan a la compactación, ¿no? Ya sea contenido de agua, el espesor, naturaleza del suelo, etcétera, ¿no? Entonces hay varios factores que se deben tener en cuenta, ¿no? El efecto del tipo, naturaleza del suelo, pues nos va a llevar a definir que es lógico pensar que vamos a tener pues curvas de este tipo, pero diferentes para cada material, ¿no? Entonces, eso es claro, ¿no? A estas curvas se las denomina, por ejemplo, curvas de compactación, ¿no? Estas son las curvas de compactación que son función de, ya sea de la densidad o el peso unitario versus el contenido de humedad de dicho material, ¿no? Vemos que también pueden existir pues diversas curvas, ¿no? O diversas formas en las curvas de compactación, denominadas tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, por ejemplo acá, como estamos viendo, ¿no? La más característica y la principal es la del tipo A, ¿no? Pero no siempre ocurre aquello. A veces tenemos curvas de este tipo, no hay que sorprendernos, y también curvas de este tipo, tipo C, o peor aún, un tipo D, como se está viendo en esta manera, ¿no? Eso depende mucho, en realidad, pues también del tipo de material. Por cierto, aquí está la explicación, cuando vamos a observar el tipo A, por ejemplo, ¿no? Cuando el tipo B, cuando el tipo C y cuando el D. Entonces aquí uno tiene que agarrar, venir y darle una mirada, darle una lectura a toda esta parte. El efecto de la energía de compactación es muy importante, ¿no? Este efecto de la energía de compactación. Por cierto, la energía de compactación se mide a partir de esta ecuación, donde tenemos varias variables que uno puede introducir acá y determinar esa energía que está aplicando al momento de la compactación. Entonces ahí tenemos nuestros bases o nuestros datos. Sin embargo, la curva es mucho más descriptiva. Esta gráfica nos dice, que vamos a tener curvas diferentes, como estamos viendo acá, 1, 2, 3, 4, cuando aplicamos energías diferentes de compactación. Por tanto, miren, dice, si aplicamos mayor energía de compactación, voy a obtener pues mayores valores de peso unitario, ¿no? Si aplico menos energía, pues voy a obtener una curva de compactación mucho más pequeña, por tanto voy a obtener valores mínimos de peso unitario, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la energía de compactación. La prueba de laboratorio de compactación pues se denomina prueba de compactación estándar o prueba Proctor estándar, ¿no? Entonces, en realidad son dos, puede ser Proctor estándar o Proctor modificado, ¿no? Ambos tienen el mismo objetivo, tienen el mismo fin, tienen procedimientos también similares, ya con algunas diferencias o unas pequeñas diferencias simplemente que vamos a apuntar, ¿no? Pero para hacer el Proctor en laboratorio se requiere de un molde de dimensiones estándar, ¿no? Dimensiones estándar, y también un martillo, que se le denomina acá un martillo, un pistón, que va a aplicar la energía al material dentro de este molde, ¿no? Que tiene también ciertas características. Aquí vemos una imagen un tanto antigua donde se está realizando el ensayo de Proctor estándar en este caso, ¿no? Bien, también como segunda opción vamos a tener pues la prueba denominada Proctor modificado en laboratorio. La prueba Proctor modificado en laboratorio se sigue un procedimiento similar al del estándar, lo único que cambia es la energía de aplicación, ¿no? Es la energía es donde difiere ambos métodos, ¿no? Entonces, pues los moldes se utilizan
también de las mismas maneras, pues aquí ya el pisón se utiliza con otras características, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas especificaciones técnicas respecto al método que se va a utilizar en laboratorio. En laboratorio existen 3 métodos para hacer el ensayo, denominados método A, método B y método C. Ambos tanto para el Proctor estándar como el Proctor modificado. Pero aquí están las características de cada uno de los métodos, se describe bastante bien, y en cuanto a la granulometría también, ¿no? En cuanto a la granulometría del material, pues debe cumplir también estas condiciones. El método A va a ser utilizado siempre y cuando cumpla con esta condición, ¿no? Que el porcentaje retenido en el tamiz número 4 sea menor al 20%. Pero hacemos el método B si eso cambia, si el porcentaje retenido en el tamiz número 4 es mayor al 20%, entonces ya debo pensar en el método B, pero con esta segunda condición. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces son condiciones que se deben de cumplir en laboratorio, ¿no? Aquí está método A, método B, método C, a la descripción de cada uno de estos. Aquí, bueno, algunas otras curvas de compactación que corresponden al Proctor estándar y al Proctor modificado. Uno puede notar rápidamente la diferencia en este caso, en la magnitud de la densidad de los materiales, ¿no? O la densidad seca en este caso. Para el Proctor modificado se obtiene valores mayores y para el Proctor estándar se obtiene valores menores, ¿no? ¿Cómo aplicamos esto a obras civiles? Como ya les he dicho, podemos aplicar en la construcción de terraplenes, bases, subbases, construcción de presas inclusive, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a aplicar pues la compactación bastante, ¿no? Entonces, no voy a describir mucho aquello, no, que pasamos más adelante. Efectos de la compactación en las propiedades del suelo. Bueno, ya sabemos que los materiales son distintos y nos van a proporcionar pues curvas diferentes, ¿no? Bueno, este es un tema un poco más, tal vez un poco más complejo, ¿no? Que hace relación en realidad a los efectos que se van a generar cuando hacemos la compactación en cuanto a la estructura del suelo, los cambios que van a sufrir en la estructura del suelo, ¿no? Entonces aquí se van a ir definiendo diferentes estructuras, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, de esta forma, puede ocurrir de esta forma, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta forma se va a producir cuando tengamos unos ciertos materiales, ¿no? O diferentes materiales, ¿no? Y en otros materiales pues se van a producir esto. No vamos a entrar mucho en este detalle, ya no es muy necesario, esto es para un análisis mucho más profundo, ¿no? Cuando uno está realizando proyectos de investigación, etcétera, pues va a necesitar saber y conocer cuál es la forma de la estructura que se ha generado, ¿no? Suelos arcillosos, por ejemplo. Entonces no vamos a entrar mucho en este detalle nosotros en este curso, ¿no? Entonces miren que a partir de la curva de compactación uno puede realizar todavía un análisis mucho más minucioso en función a qué tipo de estructura va a tener en cada zona, ¿no? Entonces eso vamos a dejar un poquito de largo, ¿no? Vamos a pasar un poco más adelante, donde sí vamos a ver, por ejemplo, ya los efectos de compresibilidad en la compactación. Creo que no, tampoco están relacionados siempre con la estructura, entonces no vamos a ver aquello. Igual en el tema de la expansión, creo que estamos todavía dentro del mismo tema, por tanto, toda esta parte, pues no creo que sea conveniente entrar, ¿no? Efectos de la resistencia de los suelos en el proceso de compactación. Bueno, esto es algo normal que va a ocurrir, pero tampoco vamos a entrar a analizar qué exactamente ocurre cuando un suelo es más rígido o más resistente que otro, ¿no? Entonces, nuevamente, este es, desde mi punto de vista, pues es un análisis un poco más profundo, ¿no?
aquí se incorpora también un término en cuanto al CBR, por ejemplo, ¿no? Entonces, el CBR es un tema que lo van a ver seguramente en mecánica de suelos 2, ¿no? No corresponde a este contenido. Entonces, todo esto vamos a empezar a pasarlo un tanto rápido. Control de compactación, sí. Esto cuando estemos viendo la parte de compactación en campo, pues la vamos a tocar bastante bien, ¿no? Entonces debemos saber cómo controlamos la compactación en campo, ¿no? Y lo vamos a definir seguramente acá el grado de compactación con esta ecuación, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a sí controlar. Vamos a analizar este punto. Especificaciones del método creo que son generales. Determinación del grado de compactación, que ya hemos visto la ecuación hacia arriba, ¿no? Algunos ensayos destructivos en campo para determinar la densidad. Vamos a ver el método del cono de arena, que por cierto está descrito acá, ¿no? Vamos a ver cómo se realiza este ensayo en campo y cómo se realizan también los cálculos, ¿no? Por cierto, miren, aquí está descrito todo ese procedimiento, por tanto es bueno siempre que lo revisen. Estoy diciendo, esto sí vamos a verlo bien, ¿no? Entonces uno tiene que ya revisar este procedimiento. Hay muchos métodos más, no vamos a entrar en detalle de todos los métodos, ¿no? Solamente vamos a ver un método específico en campo. Aquí tenemos un densímetro nuclear, que por cierto no lo vamos a tocar, pero simplemente como conocimiento sabemos que existe, ¿no? Entonces, una vez que concluyamos con aquello, pues vemos la compactación en campo también, cómo se lo realiza, ¿no? Entonces, qué factores van a afectar en la compactación en campo. Vamos a ver cuáles son los equipos disponibles con los cuales podemos trabajar en campo, ¿no? El tipo de compactadoras, vamos a hacer una revisión bastante rápida de qué métodos utiliza cada equipo de compactación, por ejemplo acá, de presión, de impacto, vibración, manipuleo, amasado, etcétera, ¿no? Entonces son las 4 principales que vamos a revisar, ¿no? Y para las 4 principales, pues existen algunos equipos específicos, ¿no? Aquí vamos a ver algunas fotografías entre algunos equipos de compactación. Vemos acá, por ejemplo, cómo se está realizando el proceso de compactación en una determinada zona, ¿no? Bueno, aquí cómo trabaja cada equipo de compactación, creo que no es de nuestro interés, ¿no? Vemos algunos otros equipos de rodillos lisos, entonces aquí estamos viendo más fotografías, etcétera, ¿no? Entonces hay una descripción bastante amplia acá en cuanto al tipo de equipo que se va a utilizar, ¿no? Aquí hay muchos equipos de distinta forma, pequeños, grandes, etcétera, ¿no? Vemos los factores que afectan en campo, el efecto del número de pasadas vamos a mirar, vamos a ver el efecto del espesor de compactación, ¿no? Entonces, y con eso pues vamos a ir concluyendo, ¿no? Entonces con todo esto concluimos el capítulo. Miren que aquí no hay más nada al respecto. Entonces, eso es en realidad todo lo que vamos a ver en este capítulo. Es un capítulo, como les decía, un tanto corto, que seguramente lo vamos a acabar rápidamente, y con lo que vamos a concluir nuestro semestre y también vamos a dar por cumplido con el plan global, ¿no? que conlleva hasta el abordaje de este tema. Bien, ahora sí, como es ya de costumbre, una vez revisada el contenido general en el texto, pues nos vamos ahora sí, no pueden ver todavía la presentación ustedes, ¿no? Solamente están con el PDF. Volveré a compartir esto. Aquí está. Y así utilizo una presentación un tanto ya estructurada, un tanto trabajada en función a el contenido que hemos visto hace un momento, ¿no?
Bueno, creo que lo único que no vamos a abordar es el tema del análisis en cuanto a la estructura de los suelos, ¿no? Entonces es el único punto que no está ingresando en esta presentación. Bueno, sin más, vámonos rápidamente a hablar de lo que es la compactación. Aquí tenemos alguna imagen interesante donde pues se está realizando un proceso de compactación, donde también hay que indicar en este momento que el nivel de control aquí en campo debe ser bastante estricto, ¿no? Es por eso que siempre contamos con la supervisión de algún profesional especialista o de mucho conocimiento en el tema, para que realice también pues el trabajo adecuadamente. Entonces, bien, en cuanto a introducción, bueno, vamos a repetir algunas cosas seguramente acá. Está muy bien. El suelo es un material que nosotros podemos utilizar en la parte de construcción, ¿no? En este caso, construcción de carreteras, pues se las realiza con materiales disponibles del medio, ¿no? Eso es habitual, hacer aquello, ¿no? Además que es de fácil disponibilidad, económicamente podemos decir que es bajo el costo, ¿no? Por tanto puede usarse en la construcción de caminos, terraplenes, presas, etcétera, ¿no? Como ya hemos mencionado. Pero requiere de un buen nivel de control, como ya he anticipado también, ¿no? Entonces necesitamos que el que va a estar a cargo de esta obra, pues pueda tener mucho conocimiento al respecto y asimismo pues controlar en obra que los trabajos se realicen de manera adecuada. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es de la compactación, dice, consiste en el mejoramiento de las propiedades ingenieriles de la masa de suelo, con la finalidad de obtener un suelo bien estructurado, que posea y mantenga un comportamiento mecánico adecuado a través de la vida útil de la obra. Eso es lo que se busca con el proceso de compactación. En cuanto a las ventajas, bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues aquí lo ponemos las mismas ventajas, pero tal vez ilustrando un poquito mejor algunas cosas, ¿no? Dice, la primera ventaja que podemos nosotros mencionar es el incremento de la capacidad de carga, ¿no? Y la ilustración es bastante gráfica, donde nos dice, pues, en su estado natural un material puede soportar simplemente una carga X y en un proceso de compactación o después de la compactación, pues va a soportar inclusive doble, triple, etcétera, ¿no? Como vemos acá. Solo es ilustrativo. Entonces uno tiene que entender que eso es lo que va a conseguir después del proceso de compactación. Reduce los asentamientos o las deformaciones del terreno, sí, lo hemos mencionado también, ¿no? Entonces, en la geotecnia los asentamientos es en realidad el término que uno no quiere escuchar, ¿no? No quiere prestarle atención porque es el peor enemigo en realidad. Se producen deformaciones en las estructuras y es motivo de problemas, ¿no? En la estructura se generan grietas, hay que pensar en mantenimiento, soluciones todo el tiempo, ¿no? Entonces, dice que con un buen proceso de procedimiento de compactación, pues esto puede ser reducido bastante, ¿no? Considerablemente. Entonces, como ventaja podemos mencionar aquello. Como tercer punto habíamos hablado del efecto de la permeabilidad, ¿no? Otra cosa que siempre es enemigo de la ingeniería en general es el agua, ¿no? Cuando aparece el agua de nuestras fundaciones, pues genera muchos problemas. Y con el efecto de la compactación, pues tratamos de reducir la permeabilidad de los materiales, por tanto, el agua ya no pasa con mucha facilidad hacia las fundaciones. Por tanto, eso también ayuda mucho a la estabilidad de las estructuras, ¿no? Y finalmente, pues tenemos la opción de mejorar las condiciones de esfuerzo de formación. Seguramente esto recordarán que ha sido estudiado en el capítulo 4, si no me equivoco, donde vemos las curvas esfuerzo de formación y aquí tenemos el comportamiento elastoplástico
de los materiales, ¿no? Entonces, es una curva que en su estado natural puede tener esta forma, pero una vez realizada el ensayo de compactación, pues seguramente esto mejorará de alguna manera, la pendiente irá algo así, de tal manera que tengamos mejores pendientes acá, por tanto el módulo de elasticidad pues también va a incrementar en relación al módulo de elasticidad original, ¿no? Entonces, con eso, esto también es una ventaja que ofrece pues el proceso de compactación. El concepto descrito desde otro ángulo diferente al que aparece en el texto, ¿no? Pero que seguramente apuntan al mismo objetivo, ¿no? A ayudarnos a entender cómo funciona este proceso de compactación, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Debemos entender inicialmente que es una técnica bastante simple de realizar en campo, ¿no? Que va a mejorar en realidad al terreno, o que también se la conoce como el nombre de densificación, ¿no? Entonces va a densificar lo que ya hemos visto hace un momento en el texto, ¿no? Cuando hablamos de compactación, había dicho, debemos entender que estamos hablando del incremento del peso unitario o la densidad del material, ¿no? Entonces, eso se consigue pues aplicando una energía mecánica. Sin embargo, vean esta imagen que parece no decir mucho, pero sin embargo nos está describiendo pues el concepto de la compactación. Vemos acá unas partículas, un volumen de partículas bastante dispersas, ¿no? Que significarán que, por ejemplo, el índice de vacíos es pues bastante grande acá, ¿no? Es un volumen inicial. ¿Qué pasa ahora? Dice, si a este material que está acá le aplico una cierta energía mecánica, pero adicionalmente le pongo un tanto de agua. Dice que el resultado va a ser este. Miren que la misma cantidad de material pues está ocupando un menor volumen. Aquí ocupaba un mayor volumen seguramente, ¿no? Y por ende pues la densidad en estas condiciones es menor que en estas otras condiciones. Solamente hagan el ejercicio de aplicar la ecuación de la densidad, donde esto es igual a masa sobre volumen, ¿no? Esa es la ecuación general. Entonces, imagínense que conocen la masa, imagínense 100 gramos, solo para dar un dato, ¿no? 100 gramos de material que voy a meterle en un volumen grande, no sé, no se me ocurre un volumen ahorita acá razonable, pero voy a decir, a ver, simplemente para que no me salga valores bastante fuera de lo común, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio acá. ¿Ya? Sí, parece que sí. A ver. Sí. A ver. Imaginemos que acá va a tener, supongamos que está ocupando un cierto volumen, todo este material, ¿ya? Que sea, por ejemplo, de 65 centímetros cúbicos, ¿no? Y una masa de 100 gramos habíamos dicho. Entonces 100 entre 65, ¿cuánto nos da? Esto nos da un valor de 1.54, ¿no? 1.54 centímetros, gramos más bien, por centímetro cúbico, ¿no? Este sería el volumen inicial, ¿no? Ahora imaginemos que aplicamos a este material una cierta energía mecánica más una adición de agua y, o sea, la misma cantidad de material, ¿no? No hemos cambiado el material. Entonces aquí, por ejemplo, el material igual va a ser igual a 100 gramos, eso no va a cambiar en lo absoluto, pero vemos que el volumen
sí ha reducido, ¿no? Y aquí tenemos un volumen mucho más grande, y aquí tenemos un volumen seguramente que la podemos denominar final, que va a ser mucho más pequeña. Imaginemos que tengamos un valor, no sé, simplemente de 45 centímetros cúbicos, por dar un valor, ¿no? Entonces, repito, miran que esta sería la densidad inicial, y la densidad final, en este caso, para este procedimiento, sería igual a 100, nuevamente, dividido entre 45. 100 entre 45, ¿cuánto me da? Eso me da 2.22, ¿no es cierto? Wow. 2.22 gramos por centímetro. Miren la diferencia. No, claro que me he inventado unos datos por ahí, pero quiero que entiendan el concepto, ¿no? En una condición inicial puede estar en esta situación. Tiene una densidad de 1.54 gramos centímetro cúbico. Aplicamos el proceso de compactación y voy a obtener hipotéticamente pues un valor de 2.2 gramos por centímetro cúbico. Eso significa es mucho mayor a la condición inicial, ¿no? Entonces, eso es lo que se logra con el procedimiento de compactación joven, ¿no? Entonces, eso estamos consiguiendo. Bien, entonces, bueno, aquí dice, se denomina compactación de suelos al proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo de formación de los mismos. Las ventajas, ¿no? Este proceso implica una reducción más o menos rápida de los vacíos, ¿no? Como consecuencia de la cual en el suelo ocurren cambios de volúmenes, que lo hemos visto gráficamente hace un momento, de importancia, ¿no? Fundamentalmente ligados a la pérdida de volumen de aire. Entonces, por la pérdida de aire, se expulsa el aire que tenía en el interior los suelos, y pues el volumen va a reducir, ¿no? La compactación está en función a 4 variables principales que ya lo habíamos indicado también en el texto, que son la densidad del material, contenido de humedad, energía de compactación y tipo de suelo, ¿no? Entonces son las variables principales que van a controlar este proceso de compactación. El grado de compactación del suelo se mide en términos de su peso específico seco. Esto es importante. Yo tengo que determinar el peso específico seco del material para poder hacer la evaluación del grado de compactación, ¿no? O, en su efecto, densidad también es válido, pero densidad seca, no la húmeda, ni la saturada, ¿no? Tiene que ser la condición seca. La gráfica que habíamos visto en el texto, ¿no? Que describe el concepto de la compactación, ¿no? Y donde vemos, por ejemplo, que para un contenido de humedad igual a 0, pues el suelo ya de hecho presenta un cierto valor de peso unitario, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros aumentamos una cierta cantidad de agua de manera gradual, como muestra acá el esquema, ¿no? Y asimismo aplicamos energía de compactación, pues miren, vamos a tener una curva de esta manera, ¿no? Que va a ir creciendo, que para cierto contenido de humedad, pues va a representar una ganancia en el peso unitario seco, ¿no? Y así podríamos hacer el análisis para distintos puntos, pero me interesa que nos quedemos, por ejemplo, en este punto máximo. Dice que para un determinado contenido de humedad, ¿no? Para un determinado contenido de humedad, pues vamos a conseguir el mayor valor, ¿no? El máximo valor de peso unitario posible para ese material, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si seguimos aplicando la energía de compactación y le aplicamos mayor cantidad de agua, le añadimos, como estamos viendo acá? Pues dice, pues cualquier incremento adicional de agua después de este punto,
pues no significa ya un incremento en el peso unitario seco, sino más bien va a empezar a reducir. ¿No? Empieza a reducir, por ejemplo, este punto o cualquier otro punto por acá. Pero empieza a reducir el valor del peso unitario como estamos viendo acá. ¿No? Entonces, a esta curva, ya obviamente esta está en una condición húmeda, pues la podemos transformar a una condición seca, seguramente, ¿no? Donde sabemos que, por ejemplo, el peso unitario seco es igual al peso unitario húmedo dividido entre uno más su correspondiente contenido de humedad. Es una ecuación que lo hemos visto bastante en el capítulo 1, ¿no? Entonces, esta ecuación la vamos a utilizar acá para transformar estos pesos unitarios húmedos a pesos unitarios secos. Cuando hagamos aquello, pues vamos a definir unos límites en cuanto al contenido de humedad y en este caso al peso unitario seco. Pero para aquello me voy a ir a esta otra gráfica directamente, donde me muestra esa curva, ya esta curva denominada curva de compactación, ¿no? Que tiene esa característica de presentar un punto máximo acá, ¿no? Un punto máximo, que es el que me va a definir. Miren que esto está un poco desfasado, eso es simplemente la gráfica, ¿ya? Entonces esto debería de estar coincidiendo con este punto, con este contenido de humedad acá, donde se define a ese valor de contenido de humedad como la humedad óptima, ¿no? Por representar el punto máximo en esta curva de compactación, ¿ya? Entonces esa es la humedad óptima. Y el punto... más bien, si la proyectamos esto hacia el eje de las ordenadas, pues vamos a tener la densidad seca máxima posible, ¿no? Esta gráfica, no se olviden, está en función a la densidad seca, ¿no? Versus el contenido de humedad. Entonces, vemos acá el punto donde nos dice, pues este punto máximo va a representar a la densidad seca máxima y la humedad óptima, así como se está viendo en la gráfica. Por tanto, del proceso de compactación, lo que nos interesa conocer a nosotros es justamente este punto, porque a partir de este punto definimos el peso unitario seco máximo y el contenido de humedad óptimo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos realizar. Bueno, aquí nos dice todavía que consiguiendo esto vamos a aumentar la resistencia, la rigidez, bajamos la permeabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son temas conceptuales. Pero con lo que yo me quedo es con esto. Con humedad óptima, peso unitario seco máximo, que deben ser definidos. Alternativamente, definimos una curva adicional a la curva de compactación, a esta curva de compactación, denominada la curva de 100% de saturación, que significa que considera a los contenidos de humedades, pues, que representan a un grado de saturación del 100%. Pero miren que en realidad esto no es más que una curva que es de control, porque la compactación nunca la vamos a realizar en una condición saturada, sino siempre en una condición húmeda. Por tanto, esta curva no debe intersectar, no debe chocar a esta curva de 100% de saturación. Es imposible, ¿no? No debería de poder llegar a aquello. Entonces, para eso, en laboratorio se grafica esta curva de 100% de saturación a partir de esta ecuación que está acá, ¿no? Que dice la densidad seca es igual a toda esta relación que está en función a la gravedad específica de los sólidos, ¿no? Y el contenido de humedad posible. En la práctica, ¿cómo se obtiene esta curva? Pues es fácil. El dato que sí conocemos y necesitamos conocer es este valor de la gravedad específica de los sólidos. Lo que se hace es generar un cuadro de este tipo, una tablita,
donde voy a yo suponer o voy a adoptar estos valores. Aquí, ¿no? Entonces digo, voy a darme unos valores, ¿ya? Obviamente que sean coherentes, ¿no?, con estos valores. Si yo ya he definido el contenido de humedad óptimo, a eso se la denota así, entonces puedo darme valores que estén pues a la derecha del contenido de humedad óptimo, ¿no? Por ejemplo, si el contenido de humedad óptimo para mí es 15, entonces yo podría darme unos valores, por ejemplo, de, a ver qué pasa si me doy de 16, me puedo dar un valor de 20 cada 4, 24, 28, ¿no? 2, 4, 5 generalmente, y 32. Entonces, pero miren que me estoy dando datos que están a la derecha al contenido de humedad óptimo, o valores mayores. Y luego, utilizando la ecuación, pues yo determino esa curva. Voy a determinar el peso unitario seco. Supongamos que la gravedad específica es de 2.65. Entonces, como tengo ese dato, este es igual a 1, no pasa nada. La gravedad específica aparece nuevamente acá, pues puedo encontrar rápidamente estos valores, ¿no? A ver, solo como ejercicio, a modo de respirar un poco y de que me tome un sorbo de agua, pues a ver si pueden hacer el cálculo para ese ejemplo. Muy bien. A ver, 2.65 dividido entre 1 más el contenido de humedad de 16 sería 0.16 por 2.65 y eso nos da un valor de ¿cuánto? 1.86. No, miren que aquí ya tengo la densidad de 1.86. Y así repito el cálculo para cada uno de estos valores y voy a generar pues unos valores de peso unitario seco. Luego entro a esta curva, a este eje más bien, entre la densidad seca y la humedad, reemplazo estos valores, voy a generar seguramente unos puntos por acá, no sé, por acá, etcétera, etcétera, que me van a dar la recta. Generalmente aquí aparece como una curva, ¿no? Pero a veces, principalmente esto tiende a una recta, ¿no? Generalmente. Entonces lo que más seguramente van a obtener es una recta. Y así se encuentra esta curva de saturación. El efecto de energía de compactación ya lo habíamos indicado, ¿no? Mientras aplico mayor energía, pues voy a obtener pues mayores valores de peso unitario, en este caso seco, ya conozco el nombre, máximo, ¿no? Miren, si he aplicado una energía 1, dice acá, aunque no se nota muy bien, una energía 1, pues voy a obtener un valor de peso unitario seco máximo, también acá relativamente pequeño. Pero si aplico una energía de compactación 2 que sea mayor a la energía de compactación 1, pues consigo este caso, ¿no? Pero también observo que a medida que voy incrementando la energía de compactación, miren que la humedad óptima, en este caso, ¿no? La humedad óptima, ¿no? La humedad óptima, pues también va a reducir, observen, ¿no? A mayor energía de compactación, pues la humedad óptima también reduce todo este rango. Es por eso que dice acá, cuando aplicamos mayor energía, pues vamos a generar estos cambios, ¿no? El incremento de energía de compactación tiene como resultado mayor densidad seca máxima, la gráfica no los dice, pero menor humedad óptima, ¿no? Vemos también eso de manera gráfica. Bien, entonces con esto pues vemos ese efecto de energía de compactación, ¿no? Aquí vemos una curva de laboratorio donde ya nos está mostrando las curvas de compactación modificada que tiene la característica de tener mayor energía,
que las de compactación estándar, ¿no? Y ahí vemos todavía que. Pero siempre hay que graficar la curva de 100% de saturación acá. Miren que ninguna de las dos curvas pues va a intersectar esta curva, ¿no? Esta recta. Siempre están al lado izquierdo. Entonces simplemente eso como nivel de control. Si ahora hablamos de la compactación en laboratorio, una vez que hemos revisado ya los conceptos, ¿no? Esto es bastante simple, ¿no? En laboratorio, pues ya les había dicho, existen dos métodos o dos ensayos principales, conocidos con el nombre de productor estándar y productor modificado. El procedimiento y el desarrollo de ambos ensayos es similar, es idéntico. Ya se realiza este ensayo en laboratorio en unos moldes de estas características donde tienen dimensiones controladas, ¿no? Se utiliza un cierto martillo para poder aplicar la energía de compactación con ciertas características que van a hacer referencia al ensayo estándar y al modificado, ¿no? Pueden ser unas más grandes que otras, etcétera, ¿no? Vean acá la diferencia. Tenemos moldes diferentes también, etcétera, ¿no? Vean que la diferencia entre el productor estándar y el modificado puede ser descrita en este cuadro que es bastante ilustrativo, ¿no? Entonces dice, muy bien, habíamos hablado en el contenido y el texto, pues que existen tres métodos principalmente, denominados A, B, C, ¿no? Ya sea para el estándar o el modificado, se repite aquello, ¿no? Que principalmente estaban definidos también por el tamaño de partículas, ¿no? Por el retenido en el tamaño de partículas, pero aquí vamos a aclarar algunos detalles más, ¿no? Sobre todo en cuanto al peso del pistón o del pisón que vamos a utilizar. El productor estándar utiliza 2.5 en ambos métodos, en los tres métodos más bien, y el modificado utiliza pues un martillo de 4.5 kilogramos, ¿no? Entonces vean ya ahí la diferencia entre los martillos, lo que se va a resumir en mayor energía de aplicación, ¿no? El diámetros, bueno, son parecidos, esto no se mantiene constante, pues la altura de caída también, miren, la altura de caída del martillo pues ya difiere, aquí simplemente esa caída es de 30 centímetros y aquí pues de 46 centímetros. El diámetro del molde, pues para el método A y B se mantiene el mismo molde, también conocido como molde de 4 pulgadas, ¿no? O 10 centímetros de diámetro. Y para el método C, pues se utiliza uno de mayor diámetro, que es de 15 centímetros. Esto se repite en el método modificado igual, ¿no? Para el método A y B, el mismo molde, y para el método C, un molde mayor. Bueno, de acuerdo a eso, los volúmenes pueden ser calculados. Notamos que aquí tenemos mayor volumen en relación a estos, ¿no? Simplemente como dato adicional. Pero aquí viene lo interesante. Dice que en el ensayo estándar, productor estándar, nosotros esos moldes que hemos visto hace un momento los debemos llenar en 3 capas, ¿no? Y a cada capa que nosotros definamos, pues le vamos a aplicar un cierto número de golpes con el martillo que hemos indicado. Por ejemplo, acá dice, en la primera capa le aplicamos 25 golpes, ¿no? A cada capa. Para el método B es exactamente lo mismo, 3 capas y 25 golpes, pero miren que para el método C dice, si bien voy a utilizar 3 capas, pero ahora debo darle mayor número de golpes o número de caídas del martillo, que son 56. Entonces aquí ya hay una diferencia también por el molde. Pero en el modificado es aún más. Primero dice que el molde ahora debo llenarlo en 5 capas, ¿no? Y en cada capa que esté conformando, pues le voy a aplicar 25 golpes para los métodos A y B, ¿no? Para los métodos A y B. Y para el método C, pues voy a utilizar pues los 56 golpes, ¿no? Aquí hay 5 capas con 25 golpes. Para el método C, 5 capas en 56 golpes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre
estos dos ensayos en laboratorio. Por todas las características descritas acá, pues la energía de aplicación en método estándar pues representa a 600 kilonewtons por metro por cada metro cúbico, ¿no? Sin embargo, la energía en el Proctor modificado pues es de 2.700 kilonewtons por metro por cada metro cúbico. Miren la diferencia, es bastante esa diferencia, ¿no? Entonces, eso debe ser considerado también en el momento de seleccionar el ensayo, ¿no? Bueno, ¿cómo se lo realiza esto en laboratorio? Es bastante simple, como les decía, dice el propósito de la compactación en laboratorio es la de determinar el peso unitario seco máximo, ¿no? Entre paréntesis aquí podemos poner peso unitario seco máximo, ¿no? De un suelo para un contenido de humedad óptimo. Nuevamente, ya sabemos que este contenido de humedad óptimo se la denota así, ¿no? La cual se consigue, miren lo que nos dice, realizando varias pruebas, ¿no? Varias pruebas y obtener una curva de compactación de suelo. O sea, en otras palabras, en laboratorio lo que vamos a obtener es justamente la curva de compactación, ¿no? Entonces, y a partir de aquello vamos a definir la humedad óptima y el peso unitario seco máximo, ¿no? Entonces, este es el resultado final de una prueba de compactación en laboratorio, pero esta era un tanto, tal vez, de carácter más de investigativo, ¿no? En la cual, pues, se ha decidido realizar varias pruebas, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pruebas en este caso, ¿no? Que pues han definido una curva de compactación de este tipo, ¿no? Entonces, de tal manera que aquí se define un valor máximo, miren, siempre va a tener un punto máximo de curvatura, esta curva de compactación, y se va a definir también el contenido de humedad óptimo en este eje, ¿no? Entonces ahí tenemos esos rangos, aquí está el rango de peso específico seco máximo y aquí tenemos el rango de contenido de humedad óptimo que está marcado acá en este punto. Entonces, esos son, esa es la curva. Y dice ahora, de manera bastante breve, ya no vamos a entrar mucho en detalle, ya, sino que más bien prefiero que lo lean esto en su texto. ¿Ya? El método consiste esencialmente, dice, en colocar el suelo en un molde estándar, como los que hemos visto, ya sea, puede ser en 3 capas o 5 capas iguales, ¿no? Si es 3 capas es Proctor estándar, si es 5 capas es Proctor modificado, ¿no? Cada uno de los cuales se somete a un grado específico de energía de compactación. ¿Cómo hacemos aquello? Ya sean, por ejemplo, 25 golpes o 56 golpes por cada capa, ¿no? Y lo hemos visto en el cuadrito hace un momento, ¿no? Después de compactar el molde, de llenar el molde, dice, con la capa final, pues se debe determinar el peso unitario húmedo del húmedo total inicialmente, ¿no? Claro, si conocemos el volumen del molde, porque es estándar, pues vamos a poder determinar el peso unitario de ese material, ¿no? Podemos en laboratorio pues, registrar la masa necesaria para llenar el molde y de esa manera encontrar este valor y el peso unitario. Finalmente, dice, se debe determinar el contenido de humedad. Bueno, siguiendo un procedimiento de contenido de humedad, pues determinamos ese valor fácilmente, ¿no? Entonces, si observamos acá, este gráfico es un tanto más ilustrativo, ¿no? Donde nos dice, nos muestra más bien un esquema de realización del Proctor estándar y el Proctor modificado. Si estoy haciendo el Proctor estándar, ya sea en el molde de 4 pulgadas o el de 6 pulgadas, bueno, las capas que voy a configurar son 3 siempre, ¿no? Y si utilizo este molde, pues voy a aplicar 25 golpes por cada capa, en cada capa, y si utilizo este molde, pues voy a darle 56 golpes, pues también en cada una de las capas, ¿no? Entonces noten que de acá, como son moldes estándar, pues el volumen es conocido, el volumen del molde es conocido,
la masa que la masa de suelo que va a ingresar en el molde puede ser medido fácilmente, ¿no? Entonces, si conozco masa y volumen, pues ya conozco la densidad, ¿no? La densidad húmeda, en este caso, va a ser igual a esta masa conocida o medida dividido entre el volumen del molde, ¿no? La medida del molde. Y a partir de esto, pues si quiero determinar el peso unitario, pues el peso unitario húmedo es igual a la densidad húmeda multiplicado por la aceleración de la gravedad y ya tengo ese valor, ¿no es cierto? Entonces, así de fácil. Si estoy en el próster modificado, pues el procedimiento es exactamente lo mismo, solo que ahora tengo que conformar en 5 capas iguales, ¿no? 5 capas, a las cuales le voy a dar 25 golpes si estoy con el molde de 4 pulgadas, 56 golpes si estoy con el molde de 6 pulgadas, ¿no? Con este martillo, que por cierto, aquí están también sus características. Y lo mismo, tengo el volumen conocido, puedo determinar la masa, aplico la misma ecuación y tengo el peso unitario en condición húmeda. Y luego dice, se debe retirar el suelo del molde y se vuelve a repetir la prueba ya con una mezcla, en este caso, una mezcla de agua de mayor cantidad. O en otras palabras, hay que adicionar un tanto más de agua y repetir el procedimiento. Si estoy añadiendo agua a mi muestra inicial, pues significa que estoy, según la teoría, pues voy a ganar un poco más en peso unitario, ¿no? Como hemos visto la curva al inicio, ¿no? Entonces dice, este procedimiento debe ser repetido en al menos 5 puntos de ensayo y luego se debe calcular el peso unitario seco, pues con esta ecuación que ya hemos visto. El peso unitario húmedo ya lo hemos visto cómo calcular, pues el peso unitario seco ya conociendo el contenido de humedad para cada punto, pues voy a poder calcular fácilmente. Y finalmente, pues determino o grafico más bien la curva de compactación. Y no me olvido de graficar la curva de 100% de saturación y ven acá que tiende más a una recta lineal, ¿no? Entonces, esta curva, por ejemplo, miren, ha sido conformada por 2, 4, 5 puntos simplemente. La normativa nos dice que debemos ensayar o realizar el ensayo en 5 puntos. Entonces, aquí en laboratorio se ha cumplido aquello y con los 5 puntos, pues vamos a definir esta curva de saturación. Aquí hay una variable interesante que es el contenido de humedad, ¿no? Entonces, miren que para cada ensayo, pues, varía el contenido de humedad. Uno puede ver aquello fácilmente y eso se debe justamente a que en esta muestra inicial pues probablemente la cantidad de agua que he añadido no es mucha, pero para este punto ya he añadido mayor cantidad de agua, para este otro mayor cantidad de agua y para esto también mayor cantidad de agua y mayor cantidad de agua. Entonces aquí la variable principal es la cantidad de agua que se está utilizando en el proceso de compactación. Finalmente, pues vemos estas curvas diferentes que ya habíamos visto también en el texto, ¿no? Que hacen referencia en realidad al tipo de material. O sea, vamos a encontrarnos con distintos tipos de curvas, formas inclusive, miren, ¿no? Distintas formas que van a depender del tipo de material, ¿no? Entonces aquí hay 8 curvas, ¿no? Que para 8 suelos diferentes. Entonces, no me debo sorprender yo si veo una curva de este tipo, ¿no? Tipo 7. Entonces, seguramente esto será, pues, más o menos para una representación para una arcilla, como dice acá, ¿no? Y en este caso, para el suelo 1, arena magra, arcilla para el punto 4, por ejemplo, una arcilla limo arenoso, etc. Entonces, uno ya ve esos detalles. Bien. Quedaremos acá entonces, ya entonces, hasta la revisión de la compactación en laboratorio y lamentablemente mañana no vamos a pasar clases porque es un feriado y nos vemos el día viernes directamente hablando de la compactación en campo, ¿no? Entonces viernes vamos a hacer ya campo, seguramente vamos a avanzar bastante rápido, el día miércoles vamos a estar haciendo control de compactación y jueves hacemos algo de práctica y el viernes estamos listos para el examen.
Voy a compartirles de todas maneras en un rato más o ahora mismo, pues el ensayo del laboratorio correspondiente al Proctor estándar y modificado. ¿Ya? Entonces ahora mismo se los comparto en la sección de manuales donde estoy colocando en el Classroom. ¿Ya? Van a revisar, échenle siempre una mirada aquí. Si tienen alguna consulta, jóvenes. Inge González, disculpe, la fórmula del segundo parcial, Inge. Muy bien, gracias que haces mención a que lo voy a subir este fin de semana, por favor, ¿ya? Está bien, gracias, O tal vez mañana, que es feriado, tal vez lo voy a subir mañana. Estén atentos. Gracias, Inge. Listo, jóvenes, pues quedamos acá y nos vemos el día viernes conmigo. Que tengan un buen feriado mañana. Hasta el viernes.